evidentemente de que en el transcurso pues digamos, de la sesión se vayan integrando el resto de los compañeros, de las compañeras, de los compañeros, les compañeros. Y también, digamos, por respeto al tiempo y la puntualidad pues de todas, todos, ¿no? Entonces, pues adelante, Juan Carlos. Sí, muchísimas gracias, doctor Jorge Valtierra. Bueno, pues bienvenidos todas y todos a, a este taller sobre masculinidades. Y hoy tenemos el honor de compartir el espacio con el doctor Leonardo Jiménez Loza, a quien voy a leer su breve semblanza, que sin duda es una semblanza muy enorme. Nos envió una semblanza corta y voy a proceder a presentar al doctor Leonardo. Pues bueno, eh, Leonardo, su nombre completo es Leonardo Jiménez Loza. Él es doctor en Ciencias Sociales, Sistemas Complejos por la Universidad Iberoamericana. Además es docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, México, así como docente e investigador invitado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad también de Guadalajara, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y la Universidad Tecnológica de Zacatecas. Sus temas de investigación son identidades estudiantiles universitarias, estudio de género y diversidad sexual. Además, forma parte de la red de estudios sociales de las universidades mexicanas, así como también de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, Sociedad Interamericana de Psicología, por sus siglas SIP. Pues, Leonardo, sin más preámbulo, te damos la palabra. Bienvenido, Leonardo. Bienvenidas todas y todos los compañeros en este espacio. Adelante, por favor, Leonardo, te damos el espacio ahora, es tuyo. Ok, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, todes. Pues es un gusto estar por acá. Agradezco mucho la invitación a compartir este pequeño espacio de reflexión sobre un tema que es bastante importante, que tiene que ver con la parte de la masculinidad, ¿no? Que como lo iremos viendo en el taller de hoy y la sesión de mañana, pues dentro del pacto patriarcal, los hombres no hablamos de cosas de hombres, ¿no? Las cosas que hacemos los hombres, parte de la regla del pacto patriarcal es no comentarlas, no hablarlas, ¿no? Y entonces de repente falta precisamente el que nos sentemos a dialogar sobre las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos de alguna manera, configurando. Eh, Vamos a dar inicio, nada más si me pudieran dar acceso para poder compartir, por favor. Y un poco lo que vamos a hacer durante estos 2 días para ir adelantando. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la masculinidad, lo que sería el tema el punto de partida, que es la masculinidad hegemónica, las características que tiene esta forma de vivir la masculinidad y también las consecuencias que esta va teniendo. Entonces, vamos a ir comentando acerca de ello para luego mañana conectarlo y hablar acerca de precisamente las situaciones de violencia y de inequidad que propia forma de vivir la masculinidad que está vinculada al sistema patriarcal, pues obviamente va de alguna manera estableciendo y generando, ¿no? Entonces iremos platicando un poco alrededor de ello y la presentación que voy a utilizar se las compartiré también por el chat para que puedan ustedes tenerla y estaremos compartiendo algunos materiales y algunas otras cosas, ¿no? Entonces ahí en ese sentido yo les estaré pasando material. Y bueno, un poco el taller fue nombrado con nuestros miedos, nuestras violencias, precisamente para reflexionar un poco acerca de esas acciones que realizamos desde el ámbito de la masculinidad, pero también un poco los efectos que la masculinidad en la forma en que se está viviendo va teniendo repercusiones en quienes vivimos esa configuración de género. Eh, un poco la dinámica con el taller, pues primero hay que construir un espacio seguro
y básicamente nos vamos a presentar rápidamente en una liga que ahorita les voy a compartir. Pero más allá de eso, lo que quisiera es invitarles a que configuremos este espacio como un espacio de escucha activa, lo cual pues invitarles a que puedan participar, a que puedan abonar a la reflexión, un espacio de respeto y de diálogo, que se convierta verdaderamente en un espacio seguro de encuentro y de reflexión. Como les decía, pues vamos a estar hablando estos 2 días acerca de lo que es el género, el tema de la masculinidad, el papel que juega la masculinidad en la configuración de las inequidades de género y el papel que también juega en la generación de diferentes tipos de violencia, ¿no? Y bueno, los criterios, ya comentamos algo, que sea un diálogo constructivo, que sea de respeto, que sea de reconocimiento, que sea de reflexión y que sea un espacio para compartir. Este tipo de temáticas es muy importante el irlas reflexionando más allá de los elementos teóricos que de alguna manera pueden aportar y que eso es muy importante. No podemos abordar estas miradas sin tener esa perspectiva teórica, pero también es importante ir reflexionando esas categorías teóricas, cómo nos van interpelando y cómo de alguna manera tenemos que ir nosotros respondiendo a lo que de alguna manera plantean, ¿no? Claro, respondiendo en un sentido también crítico, eh, pero de alguna manera, pues ir haciendo que tengan sentido en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro día a día, en las interacciones que vamos teniendo. En un diplomado de masculinidades que impartió la Universidad de Buenos Aires, una reflexión importante que salía de ahí era hablar de masculinidades, es hablar del tema del poder y es meternos con el tema del poder. Entonces, ah, resulta de repente incómodo para quienes luego trabajamos precisamente este tipo de temáticas, porque literalmente nos estamos metiendo a cuestionar ciertas estructuras desde donde se configuran precisamente posiciones de poder que dominan, que imponen, que someten, ¿no? Con diferentes estrategias y que pareciera ser un monstruo de 1000 cabezas, pero contra el cual hay que ir pues enfrentando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos platicando un poco acerca de esto. Y bueno, antes de que continuemos con esta parte, quiero compartirles, aquí lo voy a hacer por el chat, voy a pedirles si pueden aquí en el chat ir colocando, es un Padlet, para quienes no lo han utilizado, es una especie de hoja donde vamos a poner un post-it y les pediría que se presentaran, básicamente ahí que escribieran cómo les gusta que les llamen, si hay alguien que en particular tiene algún pronombre específico con el cual queramos o quiere o necesita que nos refiramos a, pues adelante, con toda confianza, colóquenlo, qué están estudiando o si son docentes o etcétera, lo que ustedes quieran compartirnos en ese Padlet, ¿sí? Está ahí en el chat del grupo, entonces les pediría por favor que pudieran abrirlo y vayan colocando pues un poco su presentación en este espacio, ¿sale? Si alguien tiene problema, con toda confianza me dice para poderles apoyar. Ya aquí ya van apareciendo diferentes comentarios que ya nos van diciendo quiénes somos, quiénes vamos a estar por acá. Gracias, maestro Reinaldo. Itel Velasco, gracias.
Doctor Juan Carlos, gracias. Liliana, gracias y gracias por compartirnos lo que estudias. Muchas gracias. Gracias, Janet. Mónica, Moni, gracias, Moni. Sol, gracias. Sheira, gracias. Por ahí quienes faltan, les invitamos a que vayan colocando un poco su presentación, quiénes son, cómo nos podemos dirigir hacia ustedes. Cintia, gracias. Francisco, gracias. Yaret, gracias. Diego, también gracias. Bien, vamos a continuar. Gracias a todas y a todos y a todes por su presentación. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio de reflexión, ¿sí? Y también quisiera que en ese espacio del Padlet pudieran utilizarlo. Y quisiera que escribieran un poco acerca de estas preguntas que están aquí en la pantalla. Para mí, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es lo masculino? ¿Cómo se expresa lo masculino? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo experimento mi identidad masculina?
Igual, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es lo femenino? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se experimenta lo femenino? ¿Qué elementos femeninos expreso y cuáles no? Aquí también algo interesante que iremos comentando, ¿no? Esta parte donde a veces vivimos en esta lógica binaria en la que está configurada la sociedad, donde estrictamente pareciera ser que esta parte de aquello a lo que denominamos como hombres, necesitamos, por la imposición del género, cumplir con una serie de roles, de expectativas, de valores, de patrones sobre lo que sería lo masculino. Pero ¿qué ocurre? Pues también tenemos algunos componentes y elementos femeninos que han sido sofocados por esta lógica patriarcal y viceversa, ¿no? En esta lógica binaria, las mujeres también tienen una serie de elementos que podrían caer dentro de lo masculino, pero que sin embargo quedan invisibilizados por esta lógica. Entonces, un poco les pido si pueden ir compartiendo ahí en el Padlet, en otro post-it, un poco estas preguntas acerca de cómo lo vivimos, cómo experimentamos, cómo de alguna manera expresamos esta parte de lo masculino, lo femenino, o nuestra ubicación sexual en términos biológicos, como es el caso de el ser hombre, ser mujer, etcétera, ¿no? Entonces, si lo pueden ir colocando por ahí y que lo podamos ir ahorita compartiendo. Sí, sí, podemos irlo compartiendo ahí en el Padlet. Un poco cómo vivimos esta parte, cómo la experimentamos, cómo la conceptualizamos. También si alguien quiere expresarlo, compartirlo de manera más abierta en el micrófono, levanten su mano y pueden participar también. Si no lo quieren compartir de manera oral, adelante. Sí, un poco cómo eh, experimentamos, vivimos o conceptualizamos lo que es lo femenino, lo masculino, el ser hombre, mujer. Y aquí ya nos comienzan a compartir un poco.
Ok, gracias, Julieta. Ahorita los vamos pues un poco a ir comentando. ¿Alguien más que vaya colocando ahí sus comentarios? La pregunta, claro, solo ahorita colocamos la pregunta nuevamente. Aquí está. Gracias, Malú. Gracias a ti, Leo. Bien, aquí tenemos ya otras aportaciones. Vamos a continuar escribiéndolas y fíjense algo interesante ahí, ahí le pediría a los hombres que están aquí en la sesión que, que no vayan a dejar de hacerlo, que ahorita nos compartan en el Padlet o igual aquí por el chat o si lo quieren hacer en el micrófono, estas preguntas, porque algo que ocurre, eso es lo que les comentaba al inicio, hay un tema donde los hombres luego no hablamos de este tema de ser hombres, ¿no? Y la manera de poder ir transformando y rompiendo algunas cuestiones relacionadas con ello es, pues, irlo hablando también, ¿no? Y mientras esto ocurre, vamos a continuar, pero sí les pediría que continuaran, que ustedes escribiendo por ahí, pero vamos a continuar con esta parte, ¿no? Esta parte de clarificar algunos conceptos que están asociados a lo que se le ha denominado como categorías asociadas a los temas de género, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos? Que es importante tenerlos claros porque la manera en que estos puntos o estas categorías se han ido estableciendo socialmente y la manera en que se han visto reflejados en la sociedad, pues de repente terminan invisibilizando a diferentes aspectos de este complejo entramado que tiene que ver con las cuestiones de género, ¿no? Y bueno, aquí un poco en esta diapositiva tenemos 5 categorías que son clave en el tema de los estudios de género. Uno, tenemos que distinguir entre lo que es la condición biológica y que tiene que ver más con la parte del sexo, biológicamente hablando, y que abarca diferentes elementos y diferentes componentes de lo que sería la parte social y cultural que de alguna manera es impuesta y que tiene que ver con el género, ¿no? Ahorita vamos a ahondar en cada uno de ellos. Y luego la manera en que a partir de esa interacción en ese sistema sexo-género, de alguna manera se va configurando una identidad en términos de con qué elementos del género me identifico, en función también de mi sexo biológico, ¿no? Y entonces se configura y se establece lo que se conoce como una identidad de género. Pero esta identidad de género yo la comunico a las personas
e incluso a mí mismo a partir de algo que se conoce como expresión de género. Y tanto el sexo asignado, el género impuesto, y ahorita vamos a hablar por qué sexo asignado, el tema de la identidad de género, la expresión de género, en conjunto también tienen interacción con un componente muy importante que es la orientación sexual. Que fíjense, no estamos hablando de preferencia sexual, estamos hablando de orientación sexual. En algunos códigos legales en México y en algunas normativas, en algunos documentos incluso de instituciones que trabajan este tipo de temáticas, la orientación sexual sigue apareciendo como preferencia sexual. Y hablar de preferencia sexual implica que la persona haya seleccionado, elegido y se haya posicionado frente a un gusto, entre comillas, en términos de sexualidad. Y la orientación sexual no es eso. La orientación sexual tiene que ver con otra cuestión que ahorita vamos a ver. Es decir, anteriormente se le denominaba preferencia sexual, hay cambios que todavía no se reflejan en algunas normativas, ¿no? El tema del sexo asignado. ¿Por qué se le ha llamado sexo asignado? Porque el sexo tiene que ver, o el sexo biológico tiene que ver con esta parte de características biológicas que nos distinguen como machos, hembras, hombres, mujeres o personas intersexuales. Que las personas intersexuales no quiere decir que se trate de un tercer sexo. Hay una gran cantidad de variantes y de posibilidades en el mundo intersexual y que es una condición muy invisibilizada. De acuerdo con la encuesta de diversidad sexual que aplicó el INEGI en el 2021-2022 en México, cerca del 1% de la población que se identificó como personas sexogénero diversas en México, el 1% eran personas intersexuales y que están en una condición de invisibilidad bastante fuerte. Entonces, esta parte del sexo asignado, pues tiene que ver con las características cromosomáticas, con la cuestión asociada a los órganos reproductivos, el tema con las características sexuales secundarias. Ahora, ¿por qué se le ha denominado sexo asignado? Porque ese sexo nos lo asigna un médico o la persona que cuando nacemos en función de los genitales externos determina si somos hombres o si somos mujeres, si somos, entre comillas, hembra, macho, ¿no? Es decir, una cuestión demasiado biologicista y que termina siendo impuesto. ¿Por qué? Porque hay otras configuraciones y otros elementos como es el caso cromosomático, como son las cuestiones hormonales, como son una serie de características sexuales de tipo secundario, que también estarán asociadas a ese sexo biológico. Sin embargo, la persona no lo decide, queda asignado en función de lo que el médico o la médico determinaron en ese momento. Por eso es que se le ha ido denominando sexo asignado, ¿no? Y vean lo complejo que es ahora, ¿no? Aquí es un tema muy fuerte para la gente que trabaja cuestiones de genética. Vean el caso que tuvimos con la boxeadora argelina en las Olimpiadas, que por una serie de características físicas, biológicas, que no correspondían con el sexo que le fue asignado, en este caso de mujer, y que tenía algunas características más hacia la parte de lo masculino, fue violentada de una manera bastante terrible por el desconocimiento y por todo el discurso de odio que se generó alrededor de su configuración física, ¿no? Y eso es un punto también importante. Y entonces, esta parte pues es prácticamente, se realiza al momento de nacimiento y prácticamente en función de los genitales se hace la asignación. La otra categoría tiene que ver con el género y el género en función del sexo al que fuimos asignados, asignadas, asignades, viene esta imposición de este mandato en términos de reglas, roles, características, valores, expectativas, funciones, etcétera, que de alguna manera buscan diferenciar y enfatizar esa diferencia sexual, pero ahora desde una perspectiva cultural y social. El sexo es biológico, el género
es cultural, es social y también es impuesto, ¿no? Entonces, nació mujer, entonces este es el rol, estos son los valores, estas son las expectativas que debe de cumplir y no puede salirse de ahí. Nació hombre, estos son las características, los roles, los valores, las expectativas que debe de cumplir, ¿no? Y entonces hay una serie de mandatos que nos dicen qué es lo que debemos hacer en función de esas expectativas, valores, roles, funciones, ¿no? Es socialmente construido, varía culturalmente y pues establece roles. Ahora, fíjense, algo interesante, si ustedes ponen en internet el tema de género, incluso muchos textos que hablan y que tratan de generar una crítica hacia estas posturas, ¿qué va a ocurrir? Pues van a venir estos estereotipos como esto que está aquí en la diapositiva, ¿no? Yo estuve buscando algunas imágenes y vean la forma en la que de alguna manera está representado el género. A nivel gráfico, pues sí hay cambios en cuanto a las formas de las figuras que tenemos ahí. Sin embargo, se está jugando este atributo y esta cualidad que socialmente ha sido impuesta, ¿no? Esta idea de que el azul identifica a los hombres, el rosa a las mujeres y que termina convirtiéndose en un estereotipo con el cual no queda nada más en la asignación de un color. Ese color incorpora una serie de roles, de valores, de elementos, de situaciones, de expectativas que van determinando los comportamientos, las acciones, las posibilidades, las oportunidades y las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Entonces, esta parte del género por esa razón también es una configuración de tipo impuesta, ¿no? Ahora, la manera en que yo percibo el género con relación al sexo asignado y la manera en que internamente voy vinculando esta relación sexo-género es lo que determinamos o denominamos identidad de género. Entonces, cada persona tiene su manera particular de establecer ese vínculo entre el sexo asignado y la identidad de género y por lo tanto las características que de alguna manera introyecta y desde las cuales quiere vivir su condición de género. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que hay ocasiones en que esta configuración de género impuesto no corresponde o no se corresponde con el sexo biológico asignado o lo que se esperaría que tendría que realizar aquella persona en función del sexo biológico y el género. Y entonces tenemos el caso de las personas transgénero, que donde no hay esta condición de empate desde las reglas y las normativas que socialmente han sido establecidas e impuestas. Cuando una persona coincide entre el género que le ha sido impuesto y el sexo biológico asignado, estamos hablando que es una persona cisgénero. Cisgénero quiere decir, cis quiere decir del lado de, es decir, está en el ámbito donde hay una convergencia entre esta condición sexual biológica y el género en términos culturales y sociales impuestos, ¿sí? Y en la configuración de tipo trans, estaríamos hablando de personas que están del otro lado, es decir, rompen con esta lógica de que forzosamente la configuración biológica es sobre la que se tiene que montar una estructura de género, ¿no? Y entonces rompen con esa lógica. Y aquí podríamos ir agregando otra serie de elementos en función de romper, por ejemplo, con estas lógicas binarias, ¿no? Hombre-mujer, femenino-masculino, y en donde vamos a tener a personas que tratan de romper y que se convierten en disidentes de los mandatos de género y van a romper con estas lógicas y dicen, nosotros nos reconocemos como personas no binarias, es decir, personas que no necesariamente tenemos que forzosamente adaptarnos a esta lógica de hombre, mujer, masculino, femenino, etcétera, ¿no? Y otras grandes condiciones de vida en términos de la identidad de género, ¿no? Entonces, esta parte es muy rica. En la encuesta que aplicó el INEGI para el caso mexicano aparecieron cerca de 15 identidades diferentes
de género en aquellas personas que se consideran como sexo género diversas. Entonces, vean, tenemos pues la cuestión del sexo biológico, tenemos la cuestión del género impuesto, tenemos el tema de la identidad de género y el otro punto es la orientación sexual. ¿Y a qué se va a referir la orientación sexual? A la atracción emocional, afectiva o sexual que una persona siente hacia otras. Entonces, fíjense, no queda solamente en el lugar o en el espacio o en el ámbito de lo que tiene que ver con las cuestiones o características netamente biológicas e incluso de sexualidad en términos hasta genitales. Tiene que ver con una cuestión de carácter afectivo y que incluso aquí tendríamos que agregar tal vez hasta una categoría que nos hable de una condición hasta cultural y social, ¿no? Porque en el términos de orientación sexual es por quién la persona se siente atraída, hacia dónde está su vinculación afectiva, sexual y de grandes profundidades en términos de afecto. Y también en la orientación sexual afectiva vamos a encontrar una gran diversidad de posibilidades. Está, por ejemplo, el tema de las personas lesbianas, está el tema de las bisexualidades, que por ejemplo, antes se hablaba de bisexualidad como una única categoría y ahora se habla de bisexualidades, que también en el ámbito de los estudios de diversidad sexual las personas bisexuales terminan siendo muy invisibilizadas porque en esta lógica binaria que el sistema impone, pareciera ser que forzosamente tienen que tomar una decisión de qué lado están cuando su orientación sexual es bisexual y con las condiciones y características y atributos y particularidades que puede haber en ese gran gradiente de la bisexualidad. Tenemos a las personas homosexuales que, por ejemplo, hombres homosexuales, que luego esta categoría ha sido cuestionada por la condición y la connotación tan negativa y violenta que ha tenido a lo largo de la historia, tan discriminatoria y demás. Y entonces ahora se habla con términos más importados, como el caso de hombres gay, ¿no? Y pareciera ser que son como las tres grandes orientaciones sexuales, pero hay otras más. Hay personas a las que no les interesa vincularse desde una perspectiva, desde una condición sexual, sino más afectiva. Y entonces vamos a tener a personas guarrománticas, vamos a tener personas asexuales y vamos a tener una gran cantidad de gradientes ahí, tratando de tener esa visibilidad en términos de la manera en que se vinculan y se relacionan. En el caso mexicano, el 5% de la población en México son personas que están en una condición de orientación sexual y de identidad de género que rompe con la heterosexualidad y que rompe con lo heteronormativo. Es decir, son personas que se ubican o se identifican como LGBTIQA+, que a veces esas siglas también luego colonizan e imponen ciertas formas de reglas. Por eso yo en lo personal he optado más por referirnos a personas que están en una condición sexoafectiva género diversa, ¿no? Entonces tenemos esta posibilidad de orientación sexual y luego, ¿cómo le comunico a las demás personas mi cuestión de género, mi orientación sexual, etcétera? Pues viene el tema de la expresión de género, ¿no? Entonces, en la expresión de género, cómo me visto, qué colores utilizo, hasta el tono de voz, las palabras que uso, la comunicación no verbal, mis posturas, el manejo de mis manos, las cosas que hago o no hago. Claro que esta expresión de género tiene también un componente cultural, porque obviamente en función de la cultura donde se viva, habrá posibilidades de que se pueda expresar de una manera mucho más abierta, libre y flexible la manera en que yo vivo, mi género, mi orientación sexual, mi condición biológica, y habrá otras donde haya una serie de restricciones que imposibiliten que esto se pueda vivir. Imaginen, por ejemplo, con todo y que ya la mayor parte de los países que forman parte de la Organización Nacional, de la Organización de Naciones Unidas, han logrado ya permitir o de alguna manera regular y dar esa libertad para que las personas vivan su género, su sexualidad, etcétera. Todavía hay países donde cierto tipo de condiciones de orientación sexual, de género o de identidades de género se encuentran
catalogadas so pena de muerte, ¿no? Es decir, pueden matar a una persona por el simple hecho de no ser sexo, género heterosexual, ¿no? O en esta clasificación binaria. Entonces ahí pues obviamente la expresión de género está como muy sometida al mandato del Estado, de las reglas sociales y culturales que se van imponiendo. Pero todos de alguna manera tenemos un espacio de acción y un espacio de libertad que nos permite expresar quiénes somos en términos de género, cómo vivimos nuestro género, qué tipo de ropa utilizamos y qué tan cómodos o cómodas nos sentimos con ello. El tema del corte de los de cabello, los colores, todo ese tipo de cuestiones, los tonos de voz, tiene que ver con la expresión de género, ¿sí? Bien, antes de continuar, no sé si hay alguna duda, algo que quisieran comentar, algo que no quedara claro, tenemos el espacio, levanten su mano y pueden abrir su micrófono. Sin miedo, no pasa nada. Estamos en un espacio seguro. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Nadie? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Bien, Gracias. perfecto. Entonces vamos ahora, entonces fíjense, regresamos a esta diapositiva original. Tenemos pues la parte de sexo asignado, género impuesto, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reconocemos ahí? Soy un hombre que está en el género hombre cisgénero, entonces soy un hombre en el ámbito de lo masculino, donde coincide mi género impuesto con el sexo asignado, donde me ubico como una persona cisgénero, ¿sí? Donde utilizo una serie de ropa con ciertos colores y ciertos elementos que me identifican con estas características de sexo y de género y con una orientación sexual de tal tipo, ¿no? Esa es la manera, estas serían como las características que tendríamos en una credencial que hablara de nosotros con relación al tema del sexo, del género, de la identidad, de la expresión y la orientación sexual, ¿no? Sí, ahí, así como vendría nuestro tipo de sangre, tendríamos todos estos elementos para podernos identificar. Y en ese sentido, quisiera pedirles que pensaran, que por ahí lo tuvieran, ¿no? ¿Quiénes son ustedes en relación a esto, ¿no? ¿Cuál es su sexo asignado? ¿Cuál es su género? Y ese género, ok, yo me considero, soy una mujer por el sexo asignado, mi género es femenino, pero ¿cómo vivo eso femenino? ¿Cómo vivo los mandatos del género? ¿Cómo los asumo? Los mandatos que social y culturalmente se han impuesto sobre lo femenino. ¿Con cuáles estoy de acuerdo y con cuáles no? ¿Y cómo rompo o cómo juego con esos mandatos? Lo mismo en el caso de hombres, ¿no? ¿Cuál es mi sexo asignado? ¿Cuál es mi género? ¿Con qué mandatos del género me identifico? ¿Cuáles son esos mandatos? ¿Qué tan de acuerdo estoy con ellos? ¿Cómo los asumo? ¿Qué tanto me convencen? ¿Cómo interactúo con, ¿no? Mi identidad de género, mi expresión de género, ¿no? Hace muchos años a mí me tocó ver cuando se estaban poniendo de moda las camisas color rosa, que eso era impensable que un hombre fuera a utilizarlo, ¿no? A dos jóvenes que estaban portando una camisa color rosa y bueno, el tema con el grupo de amigos era una cosa brutal en términos de burlas, comentarios, una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había un mandato donde el rosa pues no era para los hombres, ¿no? Era, entre comillas, para las mujeres. Pensémoslo ahora con esta tendencia, por ejemplo, en algunas localidades, ciudades, etcétera, que se ha puesto de moda el que los hombres se pinten las uñas, ¿no? Y entonces llegan los hombres con las uñas pintadas y entonces mucha gente los ubica, muchas personas como, ah, seguramente eres homosexual. Y no, no son homosexuales. Simple y sencillamente están viviendo otra reconfiguración de género, de expresión de género y están transitando, ¿no? En ese sentido, en términos de romper con esos mandatos de género, de lo que se puede o no se puede
hacer. Piensen, por ejemplo, el tema legal en términos de la maternidad y la paternidad y las incapacidades por maternidad y paternidad. Antes la incapacidad en términos de maternidad solamente era para las mujeres y con un periodo de tiempo bastante reducido, ¿no? Y en unas condiciones bastante vulnerables, o sea, en desastre en esa parte, ¿no? Ahora se ha ido legislando también bajo la lógica, claro, también de repente a veces bastante ingenua, de que los hombres podrían tener esas licencias de paternidad para acompañar precisamente estos primeros días de vida de su hijo y estar con su pareja, ¿no? Cosa que no necesariamente ocurre así, ¿no? Hay hombres que piden esa licencia de paternidad para hacer otro tipo de cosas, menos estar con la pareja y para lo que idealmente esta licencia se ha ido configurando, ¿no? Pero bueno, un poco reflexionemos sobre esa parte, esta parte de, en términos de género, cuáles son esos mandatos y también cómo los aprendí, cómo llegaron a mí esos mandatos, quién me dijo que los hombres se tienen que comportar de esta manera y las mujeres de esta, que los hombres pueden hacer esto y las mujeres no, o que las mujeres deben de hacer esto y los hombres no, etcétera. ¿Dónde se construye eso? Y cómo yo fui recibiendo esos discursos y cómo lo fui introyectando. Esta idea de que la persona en términos de género así nace, etcétera, totalmente falsa. Hay toda una imposición cultural, ¿no? Y para las personas que luego son biologicistas y quieren justificar esto desde la perspectiva biológica y que luego ponen de ejemplo a ciertas especies animales, etcétera, pues también hay especies animales que tienen otras reglas de configuración. Por ejemplo, está el caso de los bonobos, ¿no? En el caso de los bonobos, que son unos primates, los bonobos, que también son llamados como los hippies de la selva, tienen una sociedad matriarcal. O sea, ahí no hay un tema de pugnas de liderazgo entre hombres por dominar a la comunidad. Es una sociedad enteramente matriarcal, donde las hembras son las que controlan, dominan, imponen las reglas del juego, pero son reglas de juego bastante horizontales, bastante equilibradas dentro de la comunidad y no estas lógicas masculinas de verticalidad y de imposición. Entonces, si la idea es argumentar desde lo biologicista, pues ahí tenemos un contraargumento de ejemplo que no necesariamente se cumple esta idea de que todo está dado por una cuestión de naturaleza. Aquí juega un papel social y cultural muy importante en la configuración del género. Entonces, un poco tratemos de hacer consciente de dónde recibimos esos mensajes, cómo los recibimos, ¿no? Hay sociedades bastante, por ejemplo, en términos de educación, aquí veo que hay varias personas que están en la licenciatura en ciencias de la educación. Uno de los grandes factores de deserción escolar, si lo analizamos por género, las mujeres tienen mayor probabilidad de abandonar la escuela que los hombres, y las razones de abandono son, en el caso de aquellas personas que abandonan, son diferentes. Por ejemplo, un hombre abandona porque a lo mejor va a tener que irse a trabajar por necesidad o por cultura, porque hay sociedades donde tradicionalmente esto pasa, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de una mujer, ha habido, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, hubo un estudio etnográfico muy interesante donde las mujeres de una comunidad llegaban hasta segundo de secundaria y sus familias ya no les permitían ir a la escuela porque para qué ellas querían estudiar si se iban a dedicar a una casa, a un hogar, y si además un hombre las iba a mantener. Y había casos extremos donde incluso los propios padres de familia iban a la escuela por sus hijas para llevárselas el día que ellos decidían que ellas ya no tendrían por qué estar ahí. Entonces, esta condición, ¿no? Y esta forma de vivir esos mandatos, porque son mandatos de género, vean cómo va empezando a perfilar una forma muy particular de vivir la masculinidad y de vivir lo femenino, lo que se puede y no se puede, lo que se debe y no se debe. Piensen en una escuela, ¿quiénes son los dueños del patio escolar en el recreo? ¿No? Y entonces esta parte de los hombres jugando fútbol y las niñas sentadas a los lados,
y evitando que no les vayan a dar un balonazo, ¿no? Entonces, hay un espacio donde también estas desigualdades y estas condiciones de género se manifiestan ahí y que no queda solamente en el dominio del espacio. ¿Qué pasa entonces si las niñas se quedan sentadas alrededor sin realizar una actividad física, sin poder también apropiarse del espacio? Pues también hay una serie de temas de desarrollo que se tienen que explorar por ahí. Entonces, esta parte de las condiciones de género también van de alguna manera apareciendo en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la reflexión acá hay que ir pensando, pues, ¿qué hemos aprendido sobre nuestro género, nuestro sexo asignado, nuestra identidad, nuestra expresión de género, nuestras formas de vivir? Fíjense hasta dónde llega el tema del género. Judith Butler, filósofa, y que es una de las grandes teóricas que han inspirado mucho el tema de las cuestiones de género, eh, precisamente en un texto que se llama Deshacer el género. En la introducción a ese texto, Judith Butler hace un análisis muy importante de cómo el género, como una categoría que está impuesta socialmente y que por lo tanto tendría que ser una categoría que se pudiera habitar amablemente, que se pudiera estar ahí sin tanto nivel de violencia de todo tipo en el ámbito del género. El género es tan crucial en nuestras vidas que es el que determina qué nivel de humanidad tenemos, ¿no? Y entonces, mientras más nos alejamos del tema del género que nos fue asignado, que nos fue impuesto, la sociedad empieza a percibirnos como personas que somos menos humanas y nos van categorizando como si fuéramos monstruos, ¿no? Y entonces piensa en los discursos que genera el que una mujer no se vea tan femenina como lo hace el mandato de género, un hombre no se vea tan masculino como lo hace el mandato de género. Empiezan de alguna manera a generarse discursos que deshumanizan y van colocando a esa persona en un nivel inferior. Incluso lo van equiparando a un monstruo o a una especie de animal, ¿no? Y que en ese sentido hay todo un debate. Entonces, esta parte del género no es nada más como algo que esté de moda, es algo que forma parte de nuestro componente social y humano y con el cual se cometen pues bastantes injusticias, ¿no? Eh, Pensar también para la edad que tenemos, cómo es que llegué a convertirme en el hombre que soy, la mujer, ¿no? Esta parte de Simone de Beauvoir, ¿no? Para ser mujer se llega a ser mujer, también los hombres llegamos a ser hombres, en función de qué discursos son los que nos dieron y nos enseñaron en términos de la relación en esto, ¿no? ¿Qué sí le está permitido a un hombre, qué no? ¿Sí? Las, ¿Cuáles son las características de mi masculinidad? ¿Cuáles son las características de mi feminidad? ¿Cuáles son las características de lo masculino y lo femenino que me impone la sociedad? ¿Cuáles sí puedo cumplir? ¿Cuáles no puedo cumplir? ¿Qué me hace sentir aquellas que no puedo cumplir? ¿Qué me hace sentir aquellas que sí puedo? ¿No? Este punto es muy importante. Por ejemplo, el tema del Capitolio en Estados Unidos, ustedes recuerden cuando el presidente actual de Estados Unidos, aquella toma del Capitolio que Trump de alguna manera impulsó, estos hombres que aparecen tomando el Capitolio, ahí hay un tema de masculinidad hegemónica, de hombres que por sus características y perfiles, hay una investigación muy interesante al respecto, por esas características y perfiles se pudo identificar que eran hombres que en Estados Unidos no habían podido cumplir con los mandatos de género, de ser los proveedores, ser los responsables de la toma de decisiones, de impulsar y de crear lo que de alguna manera conservadoramente se entiende como una familia, todos estos estereotipos y discursos de repente conservadores que circulan. Y entonces estos hombres
no logran cumplir esas expectativas y entonces culpan al sistema y por eso es que es tan fácil que ese discurso misógino, violento y demás de Trump pueda tener tal nivel de penetración que logran de alguna manera manifestarse y ejercer esta violencia que caracteriza la masculinidad hegemónica y tomar el Capitolio. Entonces, no fue nada más como un tema político libre de las cuestiones de género. Hay un tema de género ahí presente, ¿no? ¿Qué vamos a entender por masculinidad? La masculinidad, pues, es un concepto sociocultural que se va a referir a las características, los roles, los comportamientos, los atributos que social y culturalmente esperamos que una persona que fue asignada en su sexo biológico como hombre cumpla, ¿sí? Y entonces esas reglas, esos patrones, esos valores estarán ahí colocados. Desde esta mirada de la masculinidad, en esta lógica binaria, porque la masculinidad hegemónica plantea que lo masculino tiene que estar totalmente separado de lo femenino, desde esta lógica de la masculinidad, ¿cuáles serían las características que ésta atribuye a lo femenino? La masculinidad hegemónica, que ahorita veremos un poco más qué es, dice que todo aquello que es femenino se caracteriza por ser empático y sensible, lo cual quiere decir entonces que ya tenemos ahí un mandato de género. Para que yo pueda ser un hombre que cumple con el mandato de esta masculinidad hegemónica, entonces yo tengo que ser una persona que no necesariamente tiene que ser empática y que tampoco tiene que ser sensible. Y aquí les pediría a los hombres que estamos en este espacio, pensemos en aquellas situaciones, en aquellas acciones, en aquellos momentos, en aquellos contextos donde nos hemos portado poco empáticos y poco sensibles frente a determinadas situaciones. Pensemos en aquellas ocasiones en que hemos querido ser empáticos, hemos querido ser sensibles, pero pesa más el mandato de la masculinidad hegemónica y reprimimos esa parte, cuando en el fondo queremos actuar en consecuencia, queremos comportarnos de esa forma y terminamos reprimiendo esta parte de la empatía y la sensibilidad, porque desde el mandato de la masculinidad hegemónica, eso no hacen los hombres. El tema del cuidado y la maternidad. Hay toda una línea de investigación sobre el tema de los cuidados, sobre el tema de las políticas de los cuidados. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de todo aquello que tiene que ver con el tema de los cuidados está delegado cultural y socialmente a las mujeres y todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo femenino, ¿no? Y entonces es como un gran pretexto para que los hombres, desde esa masculinidad hegemónica, nos retraigamos y no nos involucremos con esa parte de los cuidados. Piensen por qué razón en aquellas áreas que ha ido cambiando ciertamente, pero sigue estando muy marcada la tendencia hacia esta parte de los cuidados. Pero piensen en aquellas áreas de conocimiento, trabajo social, enfermería, el mismo campo de la educación. Pareciera ser un espacio configurado específicamente para las mujeres, ¿no? Mientras que otras áreas de conocimiento, como es el caso de las ingenierías, que insisto, ha ido evolucionando, pero es un espacio donde no se trabajan los temas de los cuidados y esas son eminentemente masculinas, que ahorita también veremos el por qué, ¿no? Pero esta parte del cuidado y la maternidad es como, eso es femenino, a mí como hombre no me toca manifestar, apoyar, cuidar, y aquellos hombres que se dedican o que tienen alguna cuestión de cuidado tanto propio como de otras personas, son vistos desde la masculinidad hegemónica como masculinidades frágiles porque no están cumpliendo a cabalidad con el mandato. ¿Por qué murieron tantos hombres en la pandemia? Cierto es que había una serie de condiciones de riesgo, pero también había un tema aquí, al menos en nuestro país, asociado a este patrón de yo soy una persona que no le tiene miedo a nada, ¿no? Venían estos retos de la masculinidad y yo no tengo miedo a nada, no tengo por qué cuidarme. Entonces, el tema del cuidado
y la maternidad se le atribuye a lo femenino cuando no necesariamente tendría por qué ser así, ¿no? El tema de la colaboración y la comunicación, entonces, como toda esta otra parte también bastante romántica y rosa de que las mujeres son buenas para organizar y para los temas que tienen que ver con comunicación, donde ahí los hombres, desde esta masculinidad hegemónica, toman como pretexto ello para justificar el por qué no colaborar o por qué no establecer canales de comunicación adecuados y poder hablar, ¿no? Insisto, ¿cuántos hombres estamos aquí y cuántos estamos dispuestos a hablar acerca de las situaciones que provocan estas condiciones de vida en términos de masculinidad? El tema de la adaptabilidad y la flexibilidad, también esta idea de que lo femenino se caracteriza más por adaptarse y flexibilizarse versus el tema de lo masculino que es más rígido, etcétera. La parte de la expresión emocional, ¿no? Es que son las mujeres quienes pueden decir lo que sienten y expresar lo que sientan y nosotros hombres no. La cooperación, el amor, el apoyo, las habilidades comunicativas y lo estético, ¿no? Esta idea de lo estético es como atribuirlo a lo femenino. Y recuerden cuando hubo estos comerciales o esta venta de productos para que los hombres también empezaran a hacer más visible y pública su cuestión de cuidado estético y de belleza, inmediatamente fueron o empezaron a ser catalogados como personas homosexuales porque estaban resaltando una cualidad o una característica que le compete más a lo femenino que a lo masculino, ¿sí? Bien, ¿les va haciendo sentido esto? ¿Hay algo con lo que se identifiquen? ¿Alguien que nos quisiera compartir algo? ¿Comentar algo? Sí, en relación a lo que dice que los cuidados se ha asociado tradicionalmente a lo femenino, ¿no? Yo soy directora de escuela primaria y entonces predominantemente la educación, pues siempre se ha conceptualizado como que hay más maestras que maestros, ¿no? Cuando nos toca atender preescolares, es raro que encontremos a un educador. Sí los hay, pero son muy poquitos. E incluso las mamás dicen, ay, es que yo no quisiera que esté con un maestro hombre, ¿no? Porque son chiquitos y pues, usted sabe, ¿no? Entonces, de repente sí hay como ese temor de que no haya la capacidad para poder educarlos, ¿no? Y también, bueno, esta cuestión que mencionaba usted de la cuestión de la limitación, ¿no? En mi caso, me recordó mucho mi caso, porque sí, aunque yo crecí en una familia, pues con ciertas posibilidades económicas, sí, mi papá decía eso, ustedes van a ser mantenidas. Entonces, que tengan carrera, pues los hombres, porque ellos van a mantener, ¿no? A mí me costó muchísimo estudiar, porque él me decía, pero ¿para qué si a final de cuentas no vas a ejercer? ¿No? Vas a tener el título en la sala, como tus tías, como tus primas. Y entonces, pues a final de cuentas, pues yo tuve que entrar a varios programas que me permitieran poder estudiar, ¿no? Y esta parte, pues la veo en muchas de mis alumnas, en muchas de mis compañeras que han tenido que esforzarse el doble para poder estudiar porque se sigue asociando como que el género femenino pues va a terminar de ama de casa y se va a perder lo que se invirtió, ¿no? En su educación. Entonces, que a pesar de que estamos en esta época, pues sigue prevaleciendo en muchas comunidades esta visión de las mujeres no estudian. Sí, totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, maestra Julieta, por compartirnos esta parte. Fíjense, esto que comentaba la maestra Julieta con relación al tema de preescolar, ¿no? Aquí en la universidad tenemos una escuela normal, tenemos la licenciatura en educación preescolar y hay un estudiante hombre, cisgénero, masculino, que está estudiando preescolar y ahora que ha tenido que ir a hacer sus prácticas a los espacios de los jardines de niños, etcétera. Ha habido una serie de temas ahí, ¿no? Las mamás todos los días van, lo están vigilando, la directora está de alguna manera pues presionada porque tiene que cuidarlo, tiene que asegurar que no haya o que no se corra ningún peligro, ¿no? Y en algún momento alguien comentaba, es que lo están discriminando las mujeres. Y yo aquí preguntaría, ¿son las mujeres o es el sistema que está configurado para que ningún hombre pueda entrar a esos espacios de manera legitimada
ampliamente, porque entonces sería mandar un mensaje al sistema patriarcal de que los hombres sí podemos cuidar y de que sí nos podemos hacer responsables. Entonces, más bien es el sistema patriarcal que tiene una serie de dispositivos y de formas en las que de alguna manera hace y se manifiesta, ¿no? Disfrazado de discriminación ejercida por las mujeres para que el hombre no pise esos espacios, porque entonces se manda el mensaje de que sí se puede. Y entonces esto que tú me decías de que eso era exclusivo para las mujeres es falso. Quiere decir que los hombres también podemos, ¿no? Entonces, vean cómo es un monstruo gigante de cabezas impresionantes que si cortamos una va a surgir otra porque entonces va a estar constantemente poniendo obstáculos para romper con esas reglas, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso muy particular, ¿no? Y entonces, de hecho, la persona, este estudiante está haciendo su tesis sobre esta situación, pero hay que verlo en esa lógica de lo que se puede. Piénselo en el otro extremo, que ahorita vamos a ir para allá. Miren, aquí está, por ejemplo, el tema de las características en el ámbito de lo masculino desde esta mirada de la masculinidad hegemónica, desde esta mirada de lo que se considera o se debería de considerar lo masculino y para que a mí se me pueda reconocer como hombre, ¿no? Debo de cumplir con esto, estereotipadamente, ¿no? Dominar, ¿no? Esta parte del dominio y además ser autónomo. O sea, tengo que ser una persona autónoma y demostrar que soy lo suficientemente autónoma. Véanlo, por ejemplo, nos vamos a ir los hombres de parranda, de fiesta y demás, y si alguno tiene un compromiso de pareja, empieza como el tema de burla también, ¿no? Ay, ¿a poco te mandan y te gobiernan cuando tú deberías de ser autónomo y tú eres el que domina? ¿Por qué te dejas dominar? Etcétera, ¿no? Dominancia y autonomía, el tema de la fuerza física y la resistencia, para vean cómo de alguna manera en diferentes eh, dispositivos configurados por el sistema, como puede ser el caso de la publicidad en los medios de comunicación, constantemente se están reforzando estas ideas. La parte de eres hombre, entonces te tienes que ver físicamente así, como una persona fuerte, resistente. Los hombres no mostramos debilidad. Yo puedo resistir y soy lo bastante fuerte para sostener y etcétera, ¿no? El tema racional, fíjense, en el caso femenino lo que se destacaba era la parte emocional, lo opuesto que es lo racional. Y este es un producto de la época del Renacimiento, ¿no? Y entonces se le empieza a atribuir al hombre esta cualidad de lo racional. Por esas razones que luego en áreas donde prevalece, que en todas las áreas prevalece lo racional. Sin embargo, hay áreas de conocimiento que estereotipadamente se ha manejado como que son mucho más racionales, como el caso de las ingenierías, el caso de las áreas de ciencias duras, donde hay que saber hacer operaciones matemáticas. El mundo de las matemáticas, de la física, etcétera, ha sido un mundo eminentemente patriarcal, masculino, etcétera, ¿no? Y entonces desde ahí se va posicionando lo racional. Hay un estudio muy interesante sobre cómo los profesores de matemáticas se dirigen a las mujeres para explicarles procedimientos que a lo mejor no quedaron claros y lo hacen con un tono de voz como si la mujer no tuviera la capacidad para comprender lo que se está diciendo. Tiene que ver con esta idea de lo racional y de que este género sí puede hacerlo y el género femenino no. Entonces, vean, racional y obviamente el control emocional, ¿no? La competitividad y la ambición. Esta parte, el patriarcado es capitalista, o sea, ese es un vínculo y es un binomio inseparable, ¿sí? Entonces, esta idea de lo competitivo, de lo ambicioso en un sentido totalmente deplorable y negativo, pues obviamente es patriarcal. Esta idea de la independencia y la autosuficiencia, ¿no? Yo platico con chicos universitarios y su gran parte de los temores de ser hombres tiene que ver con esto. ¿Qué tan independiente voy a ser? ¿Qué tan autosuficiente voy a ser? ¿Qué tanta capacidad de
de control emocional voy a tener, qué tan físicamente me voy a ver fuerte frente a otros hombres, el tema de tomar la iniciativa, la capacidad de tomar decisiones, ¿no? El tema de la expresión de sexualidad, ¿no? Esta idea de que el hombre constantemente tiene que, de alguna manera, en su expresión física, corporal, verbal, no verbal, tener que estar haciendo alusión a cuestiones de sexualidad, es un mandato de masculinidad hegemónica, ¿sí? Y esta parte de estarse manifestando como en constante actividad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en este caso de la expresión de sexualidad. Toda esta parte y esta idea y estar haciendo comentarios de qué tanto yo puedo tener la capacidad de enamorar mujeres y de estar con mujeres, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el cumplimiento de esos mandatos, ¿no? No es una cuestión biológica, tiene que ver con el cumplimiento de esos mandatos, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos mandatos hegemónicos que aparentemente se ven como muy importantes. Véanlos, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cómo van asumiendo estos mandatos de masculinidad y cómo los van transmitiendo de alguna manera en su actuar y en la interacción con sus compañeras y compañeros. Y aquellos jóvenes o adolescentes o niños que no tienen estas características se convierten en una masculinidad no hegemónica sobre la cual hay que ejercer bullying, ¿no? El bullying es un tema asociado a el mundo de la masculinidad hegemónica. Y entonces aquellos hombres que no cumplen con estos mandatos, que no reúnen estas características, están en una condición de fragilidad que entonces vendrá el castigo por no cumplirlos y entonces viene el ejercicio de violencia sobre esos hombres, ¿no? Aquí faltaría agregar el tema del poder y claro, el tema de la violencia, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de nuestro país es algo presente. 14 mujeres feminizadas al día, ¿de qué nos habla, no? Y en un sistema político patriarcal, ¿por qué se matan a las mujeres? Pues porque se puede, ¿no? De, Solo el 5% de los casos de feminicidio han quedado medio resueltos, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema, un tema importante. Y entonces esta masculinidad hegemónica, pues es alimentada, es una interacción compleja porque por un lado es alimentada por un sistema patriarcal que a su vez se alimenta de las acciones que se realizan en este escenario de esta masculinidad hegemónica. Y ojo con esto que estamos reflexionando acá, tal vez más de una persona diga, bueno, a mí me vale gorro, yo voy a seguir viviendo mi masculinidad como yo quiera, es totalmente en lo correcto y en su derecho. Sin embargo, sí es un mandato patriarcal también y un mandato desde esta masculinidad hegemónica que no se rompa con esto, ¿no? Y entonces, si queremos romper con esto, es un ejercicio importante de reflexión diaria sobre nuestras acciones para ir identificando qué elementos, qué patrones, qué características, qué acciones estamos llevando a cabo que nos ubican en esa masculinidad hegemónica y que además tiene consecuencias también para nosotros, el no expresar emociones, el estar en este escenario totalmente racional, el estar con esta lógica de la competencia, de la proveeduría, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo también va cobrando una factura en términos de salud emocional, de salud física, de salud mental para el caso de los hombres, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, con el tema del sistema patriarcal, Rita Segato, feminista argentina, que tiene una gran cantidad de textos sobre este tipo de aproximaciones, en una investigación que ella realizó con personas que estaban en una condición de cárcel por haber abusado sexualmente de mujeres. Ella hizo varias entrevistas a estas personas tratando de identificar el patrón de por qué lo hicieron, ¿no? Y entonces aparece todo este escenario de ese sistema patriarcal que nos impone reglas tanto a hombres como mujeres y que la lucha debe de ser por transformar este sistema porque a los dos nos está cobrando factura, ¿no? Y, y a unos más que otros. Entonces, habrá que un poco reflexionar también sobre esta mirada. Y entonces el sistema patriarcal, pues va a ser una estructura muy compleja,
con elementos sociales, políticos y económicos, ¿no? Donde esas masculinidades consideradas como las válidas y las hegemónicas van a controlar y a posicionarse para dominar todo aquello que no encaje en sus características, criterios y formas de operación, ¿no? ¿Cuál es el tema con este sistema patriarcal? Que se basa en la inequidad, en la desigualdad, en la generación de una serie de violencias, de formas de ejercer la permanencia y la superioridad y la imposición por encima de los otros géneros, que va a terminar generando pues una gran cantidad de daños, ¿no? Eh, Esta idea del sistema patriarcal pues impone una masculinidad de tipo hegemónica, que ya hemos ido comentando, ¿no? Y entonces esta idea del éxito económico, físico, etcétera. Piense, por ejemplo, el tema de la delincuencia organizada en términos de narcotráfico es una configuración totalmente patriarcal y basada en la masculinidad hegemónica. Analicen los videos de las canciones de corridos tumbados o de regional mexicano y qué nos ofrecen, ¿no? Estos hombres exitosos, con dinero, con joyas, con poder, con mujeres a su lado, etcétera. Tiene que ver con ese mandato de la masculinidad hegemónica, ¿no? Aquí en esta diapositiva puse esta imagen porque obviamente dos grandes íconos de esa masculinidad hegemónica en México, pues son ellos, Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no? Que revisen, por ejemplo, sus películas y cuándo era cuando Pedro Infante estaba autorizado y tenía la licencia para expresar sus emociones y llorar, cuando estaba tomado, ¿no? Y en otras condiciones y en otros escenarios había una imposibilidad de ejercer este tipo de expresiones de emoción, o cuando había pasado una desgracia totalmente terrorífica, ¿no? Entonces, la masculinidad hegemónica está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y entonces, am, a la actualidad se habla de nuevas masculinidades, pero más que nuevas masculinidades, es el quitar estos componentes de masculinidad hegemónica para transitar a masculinidades más alternativas en el sentido y que están ahí. Yo les puedo asegurar que de todos los hombres que estamos aquí, no todos tenemos las características que impone la masculinidad hegemónica y que además esas características también se vuelven inalcanzables. No hay manera de que haya alguien en esta vida que logre alcanzar todas esas reglas y criterios que va imponiendo la masculinidad y que sin embargo tenemos que fingir que estamos de alguna manera vinculados a esas características porque de otra manera podría haber una serie de situaciones de violencia, de agresión, de bullying, hasta de despidos, de acosos, de hostigamientos, de una serie de condiciones y situaciones bastante terribles, ¿no? Y entonces, esta idea de la violencia, la competencia, el aspecto físico, pues hay escenarios de hombres a los que a lo mejor esa parte a nosotros no nos interesa, no nos interesa lo físico o no nos interesa la competencia o no nos interesa la rivalidad. Tenemos otras formas de conducir nuestra masculinidad. Ahí habría que pensar, y esa es la invitación también a que ustedes reflexionen, ¿cuáles son las características de su masculinidad? Ya no las del mandato que nos da la masculinidad hegemónica, las que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas características? Y también habrá que pensar que esto no queda nada más en una cuestión de género, también hay un tema de transversalidad, esta interseccionalidad. No es lo mismo el tema de estas características de masculinidad hegemónica en un hombre blanco, privilegiado, con una posición económica, en este estereotipo de este mundo occidental capitalizado, versus en una condición de comunidad vulnerable, con otras características físicas, etcétera. Entonces también hay un tema de interseccionalidad ahí presente, ¿no? Que tenemos que hacer consciente. Entonces yo quisiera que reflexionaran un poco sobre cuáles son las características de su masculinidad y cómo las están viviendo ustedes.
cuáles de las que tienen no coinciden con ese mandato de la masculinidad hegemónica y que les da la puerta para abrir esa masculinidad alternativa. En el caso de las mujeres, pensar cuáles son los estereotipos de masculinidad que tenemos introyectados y desde los cuales también luego contribuimos a reproducir, y cuáles serían esas posibilidades de masculinidad alternativa que podríamos ir de alguna manera configurando, ¿no? Entonces, es importante ir pensando en esos espacios, ¿sí? Bien, antes de continuar, ¿alguien quisiera comentar algo, compartirnos algo? Quisiera escuchar por ahí, voy a dejar de compartir un poquito. ¿Alguno de los hombres quisiera compartirnos algo? No pasa nada, anímense. ¿Qué les hace pensar esto? ¿De qué se dan cuenta? Sí, adelante, alguien por ahí abrió su micrófono. Sí, yo, buenas tardes. Hola. Realmente este tipo de temas se me hace muy complejo, pero muy importante, ¿no? Yo tengo un hermano, este, que nosotros vivimos en una familia tradicional. Mi abuelita tenía esto del machismo muy marcado. Nos enseñó siempre por ejemplo, a mí, a que yo le llevara las tortillas al abuelito, le llevara la comida al abuelito. Y yo seguí reproduciendo este tipo de patrón hasta que un día me dijo mi papá, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Tienes que, o sea, tanto tu hermano o tu abuelito se puede ir a parar a servir la comida, ¿no? Mi hermano, él vive actualmente en Alemania y es una persona que a él no le da pena expresarse, expresar su cariño, cuidar a sus niños, hacer la comida. Y pienso que todo esto tiene mucho que ver al tipo de comunicación y precisamente al tipo de sociedad en el que vivimos. El semestre pasado estuve en una conferencia precisamente en donde nos decían que la mayor parte de los suicidios son de hombres, precisamente porque no cumplen con estos roles, ¿no? O los mismos amigos. Yo en la universidad veo a mis compañeros y sus comentarios entre amigos, como si el tener más novias o que ya se echó a una, ya se echó a otra vulgarmente, es como Ujú. si los hicieran más hombres, ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta que no, o sea, eso no los identifica como seres humanos ni como hombres, tal vez. Tanto los hombres como las mujeres podemos tener esa misma empatía, sensibilidad, ese mismo cuidado, maternidad y paternidad, ¿no? No por este tipo de patrones o como bien lo dice usted, esta masculinidad ¿cómo dice? Hegemónica. Hegemónica, ajá, Ujú. tenemos que romperla. A mí me da me ha llegado a espantar hasta cierto punto cómo realmente tratamos de reproducir inconscientemente todos estos patrones. Yo no tengo un hijo, pero por ejemplo con mis sobrinos lo empecé a hacer sin querer queriendo. Ellos venían por ejemplo, por su comida y yo les decía, no, 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 yo voy y te la llevo, ¿no? Y mi hermano me decía, ¿por qué lo haces? Y yo así como que, ay, sí es cierto, ¿no? Me cayó el 20. O sea, inconscientemente uno repite y reproduce este tipo de acciones que a lo mejor las nuevas generaciones, pocas tal vez no la tienen. Entonces sí es como que un foco muy rojo y tiene que ser mucho trabajo de uno mismo para poder hacer el cambio real, ¿no? De toda nuestra sociedad y también cuidar a nuestros hombres y ahora sí que reaprendan y también nosotras mismas como mujeres compartir este tipo de conocimiento. Muchísimas gracias, sí. Y bueno, gracias por compartirnos todo este espacio, toda esta
experiencia personal y que de alguna manera refuerza esto que hemos ido platicando, ¿no? Y que es bien importante de verdad romper con esto y tenemos que hacerlo las mujeres y los hombres entre nosotros tenemos que romper con esto. O sea, es un tema muy complejo y de verdad el tema del silencio en los hombres es parte de un mandato patriarcal. Es no cuestiones, no digas, no señales, no, etcétera. Pero habrá que romperlo. Esmeralda, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Me parece también que de esta manera siempre se pueden romper esquemas o toda este machismo que se nos ha venido heredando. Eh, a criterio personal o a experiencia propia, yo tengo un hermano que acaba de convertirse en papá hace un año. Entonces, nosotros venimos de un círculo donde también si bien es un poco matriarcal, pero también es muy, muy machista, porque pues al ser mujeres tampoco nos quita la parte machista. Entonces, mi abuela siempre ha sido, como él es uno de los pocos hombres que hay en la familia, siempre ha tratado de como que hacerlo. Siempre le decía el patroncito, ¿no? Y que va a querer el patroncito y siempre tratar de atenderlo y siempre se le inculcó que él era el más importante, que había que atenderlo y todo este tipo de cuestiones. Pero al momento de tener a su hijo, y bueno, sí, mi hermano jamás ha sido machista, mi hermano jamás ha sido de esa manera. Entonces, al tener a su hijo, también siento que cambió mucho su perspectiva y esta parte de expresarle su amor y de con palabras y con lenguaje corporal y todo esto. Entonces, gran parte de mi familia es como que no, es que lo vas a afeminar y es que lo vas a hacer, afeminado y no debes de abrazarlo, no debes de besarlo, no, esta parte de no expresar los sentimientos y no exteriorizar los sentimientos, creo que es importante romper esa parte y mi hermano lo expresa y dice que él no cree en esas cosas, él no cree que vaya a volver a su hijo afeminado y o sea, es toda esta parte él la ve de esa manera, que no tiene nada de malo y creo que es importante también que los hombres de esta época entiendan también esa parte, porque creo que también a este punto de la sociedad ya estamos en un momento donde hay demasiada información, demasiada concientización, entonces también creo que esta parte es un poco de su resistencia de algunos hombres de no querer realmente romper esta parte machista, ¿no? Pero pues creo que siempre se pueden romper los esquemas, siempre se puede romper toda esta parte y también está en uno mismo, no solamente porque veas que está bien o veas que está mal o veas que las personas lo hacen a criterio personal, puedes decir, no, pues yo creo que sí está mal, cuestionarte siempre de esta manera si las acciones que estás haciendo están bien o están mal, ¿no? Y más con los roles de género. Ok, muchísimas gracias, Esmeralda. Sí, fíjense cómo aquí hay un tema muy importante. El hecho de que seamos hombres o mujeres no nos exime de vivir en este escenario machista, ¿sí? Es decir, el sistema está hecho para que los actores lo juguemos así y se pueda ir reproduciendo, ¿no? Entonces, desde la misma mujer puede contribuir a que el sistema se siga reproduciendo, como obviamente el hombre, porque obviamente están en juego sus privilegios, están en juego nuestros privilegios, ¿no? Fíjense en las características que hablábamos de la masculinidad hegemónica. Hegemónico es esto que se impone, que es lo que tiene como mayor peso en términos de lo político y lo que se debe de hacer. Hay una característica que tiene que ver con que la masculinidad hegemónica rechaza todo lo femenino. Y entonces, piensen en las frases que hemos recibido a lo largo de nuestra vida sobre lo femenino. Eres una nena, eres un no sé qué, vieja al que llegue al último. Siempre hay expresiones donde desde la masculinidad hegemónica lo masculino se posiciona como lo mejor y lo femenino es un atributo, una característica, un rasgo que hace que la persona se ubique en la posición más baja. Vean, hay publicidad, hay un montón de comerciales, ahorita vamos a ver un pequeño video de comerciales que de alguna manera refuerzan esas ideas, ¿no? De lo masculino. ¿Saben qué es lo peor? Que en el caso, por ejemplo, del ámbito de la diversidad sexual, que dentro de la misma diversidad sexual, de la misma diversidad de identidades de género,
existen condiciones de discriminación donde la condición de lo femenino sigue siendo lo peor. Es decir, el sistema hasta allá ha llegado y entonces comentarios dentro o frases dentro de la misma diversidad sexual es, eres una zorra, eres un no sé qué, eres una loca, etcétera. Una serie de frases y palabras que siguen teniendo esa connotación femenina y que lo siguen ubicando como lo más bajo, ¿no? En la categoría. Entonces, muchas gracias por lo que nos han compartido. Vamos a avanzar para ya casi ir cerrando en unos minutillos. Y bueno, esta masculinidad hegemónica, pues también ha sido denominada luego como masculinidad tóxica, ¿no? Ahora, en el mundo contemporáneo, en muchos lugares, a estas formas de relaciones poco sanas, poco amables, poco cordiales, pues se les ha ido dando el término de tóxicas, ¿no? Y aquí pueden ver en la diapositiva algunas frases o acciones que se ubican en ese escenario de esa masculinidad, ¿no? Esta idea del hacer deporte, beber cerveza, el que te tengan que gustar los coches, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que no soy aficionado a los deportes y cada que llego a un lugar y me conoce alguien, lo primero que me pregunta es ¿qué equipo de fútbol te gusta? Pues ninguno, no, ni sé qué equipo existe ni me interesa, en lo más mínimo, ¿no? Pero hay esta idea generalizada que pudiera ser como, bueno, pero es que es una cuestión como de gustos. No, tiene que ver precisamente con un tema de masculinidad. Prohibir a los hombres llorar, ver, cosificar a las mujeres como objetos sexuales, ¿no? Que eso es algo muy presente en nuestra sociedad. Usar la violencia para imponerse, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver algunas frases en la diapositiva que está a su izquierda. El hombre no puede usar ropa de colores, los hombres no pueden expresar sus emociones, son la cabeza de la familia. El tema de los hombres no pueden jugar con muñecas, el hombre no debe de ayudar en la casa, a todo hombre le debe de gustar el fútbol, tienes que ser más hombrecito, el hombre es el proveedor. Ya desde ahí se van configurando discursos que asignan roles, asignan posiciones, asignan valores, expectativas, formas de ser. Y el tema es que si hay alguien que rompa con esas reglas, con esos mandatos, pues termina siendo sancionado de diferentes formas. Sanciones que pueden ir desde que la comunidad lo excluya hasta que pueda ser un hombre que termine siendo violentado con golpes y agresiones, ¿no? Vamos a ver este video. Déjenme ver si parece que se abrió. ¿Te has preguntado si tu masculinidad es tóxica? A ver, ahí. ¿Sí se ve el video? No. No, denme un segundo. Ahorita lo comparto entonces. Denme un segundo. Ahorita lo compartimos y lo comentaremos. Bien, ahí ya se ve. Sí. Va, y me dicen si se escucha. ¿Tóxica? Amigo, ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, vamos a verlo. ¿te has preguntado si tu masculinidad es tóxica? Amigo, date cuenta. ¿Cuándo vas a terminar de entenderlo? Eres mi chica. En realidad todos los hombres nacemos en un contexto en el que estamos destinados a ser machos, o sea, a desarrollar una masculinidad tóxica. Hey, don't run in the house. You say you were sorry? Do you want some more? La masculinidad tóxica es una construcción social del sistema patriarcal que define cómo ser hombre desde una única forma de serlo, con base en roles de género que engrandecen a los hombres y los ponen por encima de las mujeres. Un verdadero hombre, según esta definición, debe ser fuerte, dominante, poderoso, incluso violento, y no puede mostrar vulnerabilidad. ¿No estás seguro si tu masculinidad es tóxica? Podrías empezar cuestionándote sobre el bullying. ¿Haces bullying a otros hombres por ser poco masculinos? ¿O crees que un hombre gay no es un hombre de verdad?
Cada vez que te da hambre te pones como un nene. Eso no es lo que piensa tu novia. La masculinidad tóxica reniega en absoluto de lo femenino. Tiene un estereotipo del hombre bastante rígido. Esta visión tiene consecuencias. 1 de cada 3 niños han sufrido bullying o acoso escolar en el mundo. Según esta lógica que asocia la homosexualidad con la feminidad, un hombre gay no puede ser un hombre verdadero. Otra cosa que podrías preguntarte es si cosificas a las mujeres. Mira lo que te traigo, Mickey, para que le hagan lo que quieran. Frases como las leyes son como las mujeres, están para violarlas, además de violentarlas, pone a las mujeres como simples objetos del deseo masculino. Lo creas o no, estas palabras fueron reales. Las dijo José Manuel Castelao, un líder del Partido Popular en España, que tuvo que dimitir después de sus declaraciones. Si piensas que las mujeres son las únicas responsables de la crianza de los hijos o que los hombres que cuidan a sus hijos son poco masculinos, cuidado, la masculinidad es tóxica. Los hombres no somos los más responsables a la hora de criar a los hijos. No lo digo yo, lo dicen las cifras. En países como México, 3 de cada 10 madres son solteras. Juzgar a un hombre por hacer lo que le corresponde perpetúa el estereotipo de que las mujeres son las únicas encargadas de la crianza. Oh, thanks for your help, Michael. You watch, but you never do anything. ¿Consideras que los hombres no deben de pedir ayuda? Alerta de masculinidad tóxica. La autosuficiencia y la necesidad de sentir que proveer a la familia es responsabilidad exclusiva de los hombres es un claro síntoma de que tu masculinidad es tóxica. Los hombres también podemos pedir ayuda. You can't even intimidate children anymore. Otra manera de verlo es pensando en cómo percibes la violencia. Si crees que un hombre debe ser violento para darse a respetar, cuidado, masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica tiene como eje central el ejercicio del poder, el control y el sometimiento. Exalta la fortaleza e incluso justifica el uso de la violencia en cualquiera de sus formas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Además, la masculinidad tóxica puede llegar a matar. A nivel social, es la causa de altas cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres. Y a nivel emocional, esta idea tan inflexible de ser hombre causa frustración y depresión en muchos. Las tasas de suicidio en el mundo siempre son más altas para los hombres en relación con las mujeres. En países desarrollados, hasta 3 veces más altas. En países subdesarrollados, son de 1.5. Lo interesante es que la masculinidad tóxica puede deconstruirse. La cosa es que te des cuenta y seas consciente de tus palabras y acciones para no perpetuar estereotipos. ¿Estás dispuesto a... Bien, ahí tenemos un video que de alguna manera pues resume todo esto que hemos ido comentando, que hemos ido platicando, ¿no? Respecto a estas características de estas formas de masculinidad y que es bien importante que las pensemos para nosotros y que en el caso de los hombres y que también las mujeres lo piensen en términos a veces de las propias relaciones que se van estableciendo y que podamos ir rompiendo esta parte. O sea, esta idea, en el video aparecen, por ejemplo, algunas escenas que si se fijan, siempre que hay un tema de violencia hay un grupo de hombres. O sea, los hombres siempre estamos en grupo. Y retomen el caso de lo que ocurrió en España con esta parte de la famosa manada, donde abusaron sexualmente de una chica, ¿no? Que luego se hizo un escándalo porque el juez que juzgó a estos hombres los dejó en libertad. Después hubo ya otra serie de acciones, pero en un primer momento los dejó en libertad después de una violación tumultuaria y masiva, porque resulta que la chica nunca se quejó. Y como no dijo que la estaban violando, entonces quiere decir que no fue violación. Vean el nivel de absurdo que hay ahí y que no tiene que ver con una legislación nada más, tiene que ver con un pacto patriarcal de vamos a protegernos y no vamos a denunciarnos. Un ejemplo también muy concreto, esta idea del concepto de ideología de género que se maneja dentro de algunos sistemas religiosos y que algunos grupos de ultraderecha han utilizado para cuestionar todo aquello que se trabaja en pro de transformar estas condiciones en que se están experimentando y viviendo las cuestiones de género, es un concepto que fue acuñado por Juan Pablo II con respuesta a un encuentro feminista y a un congreso feminista que hubo por allá en los 80s y que él construye la categoría y esa categoría baja y las diferentes denominaciones religiosas del mundo cristiano adoptan el concepto de ideología de género. Aquí uno se preguntaría como por qué un concepto que fue configurado en el seno de la Iglesia Católica luego es adoptado por el resto de las iglesias de denominación cristiana, pues por un pacto patriarcal, ¿no? Fue muy fácil
que los pastores, los sacerdotes y de diferentes representantes asumieran esa posición porque estaba en riesgo ciertos privilegios y condiciones, no en términos religiosos, pero sí de posiciones de temas vinculados con los hombres, ¿no? Sí es un tema bastante fuerte. Aquí estamos hablando un poco de deconstruirnos, que es un proceso constante. Esta idea de soy un hombre deconstruido, no. Soy un hombre en proceso de deconstrucción, porque todos los días, a cada hora, en cada instante, nos vamos a enfrentar a situaciones que no conocíamos y sobre las cuales tenemos que evaluar cómo vamos a reaccionar en términos de esta configuración de masculinidad hegemónica. Entonces no sabemos qué va a pasar ahí. Todos y todas y todes hemos sido socializados en un contexto machista, patriarcal. Desmantelar esas configuraciones es un tema de plazo largo, de gran esfuerzo, pero se puede, ¿no? Y entonces un poco la invitación es a hacerlo. Voy a compartir la presentación para que vayamos cerrando nuestra sesión del día de hoy y pues básicamente ver un poco ya las consecuencias que tiene esta masculinidad hegemónica, ¿no? Genera desigualdad de género, ¿no? Hay condiciones deplorables para las mujeres en muchos de estos escenarios, el control de lo público y lo privado. Las mujeres están desde esta lógica configuradas para el ámbito privado y el ámbito de lo público es para los hombres. Quienes se quedaban en casa a cuidar, las mujeres. Quienes salían a realizar las actividades y negocios y la diplomacia, los hombres. El tema de los estereotipos de género, la violencia de género, las identidades y orientaciones sexuales diversas, el tema de marginalización en el que viven, la limitación de expresiones emocionales, la falta de representación, el tema del control sobre cuestiones de reproducción sexual, el bullying, los abusos de poder, discursos discriminatorios, y hablemos de salud mental y salud física. Las consecuencias de vivir siempre bajo esta presión, pues no es nada agradable, ¿no? Vean esta estadística interesante. Los riesgos asociados a la masculinidad provocan que 1 de cada 5 hombres no llegue a cumplir 50 años, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con estas condiciones de riesgos. Entonces, ¿cómo deconstruirla? Pues hay que autoconocernos, hay que reconocer esos procesos de socialización, hay que identificar esos estereotipos de género que portamos, el papel de la educación es crucial para poder transformar esto, hay que pedir apoyo. Fíjense, en el caso de los hombres, hay una investigación muy interesante que hicieron en la Universidad Nicolaita de Michoacán, en la Autónoma de Michoacán, una investigación muy interesante. Divorcios. ¿Y quiénes tenían más estrategias para afrontar las situaciones emocionales derivadas del divorcio? Las mujeres. Las mujeres acudían con sus amigas, las mujeres asistían a grupos de ayuda y de escucha, buscaban apoyo espiritual, buscaban apoyo emocional, buscaban apoyo profesional, apoyo médico. Los hombres, la estrategia que utilizaban básicamente era salir con los amigos y no había mayor posibilidad, ¿no? Entonces, esta parte tarde o temprano cobra la factura en términos también de salud mental y salud espiritual, ¿no? Y bueno, apostemos por una masculinidad basada en la interdependencia, la expresión de emociones, la cooperación, el poder decir que me siento vulnerable y que no tiene nada de malo, el tema de los cuidados, la ternura, la amabilidad, la salud, ¿no? Y para cerrar un poco, también esta idea de que también ha sido como muy cuestionada, porque ahora también, por ejemplo, hombres que han violentado a mujeres y que por una cuestión legal están en un proceso terapéutico y de acompañamiento que les permita de alguna manera romper con esos círculos de violencia, se han convertido ahora en hombres que lloran, pero que de fondo no han transformado su condición y sus características. Simplemente es como una especie de simulación que el propio sistema ha seguido de alguna manera reforzando. Por ahí en uno de los diplomados que estuve tomando, presentaron el caso de un hombre
Mientras nosotros estamos hablando acá de deconstruirnos y demás, acá era un tema de violencia donde un hombre literal arrancó la puerta de entrada a su casa para entrar a golpear a su pareja, ¿no? Por un tema de sentencia, tiene que tomar una serie de cursos y estar en observación y estar en acompañamiento, pero pues básicamente lo que hacía era la persona era llorar, pero al interior no pasaba absolutamente nada de transformación, ¿no? Entonces, de verdad estamos en una situación bastante compleja, delicada, y que la única manera de que esto pueda cambiar es que nosotros mismos rompamos con ese pacto patriarcal, que rompamos con esas lógicas, y que claro, tiene implicaciones, pero tenemos que hacerlo, ¿no? En Chile había un experimento, y bueno, fue más experimento, una experiencia muy, muy interesante, que era una estación de radio feminista que en la noche transmitía un programa que se llamaba Estamos Contigo, y era un programa para hombres. Y lo que hacían era poner música, simplemente poner canciones y comentarlas y ya. ¿Cuál era el tema? Que en esa hora tenían llamadas, tenían las líneas abiertas para que los hombres llamaran, no al aire, sino con líneas de escucha, sobre todo para aquellos hombres que de alguna manera querían ejercer algún acto de violencia contra sus parejas, llamaban por teléfono y entonces recibían un acompañamiento y un apoyo que les ayudaba a, de alguna manera, disminuir estas posibilidades de violencia. Ahora, el tema de la violencia, ¿con qué está asociado? Principalmente con una de las características de masculinidad tóxica que tiene que ver con el ejercicio del poder. Gran cantidad de hombres que han violentado a sus parejas, y que eso lo vamos a retomar mañana, lo han hecho porque, entre comillas, la pareja no me obedeció, no se dejó someter, ¿no? Entonces, hay un tema bastante ahí fuerte que hay que ir trabajando, y que está ligado precisamente a las cuestiones de privilegios y de beneficios que se tienen desde este otro lado, ¿sale? Bien, pues para ir cerrando, no sé si alguien tenga algún comentario, algo que quisieran externar, algún hombre que nos quisiera compartir rápidamente algo que se lleva del curso de esta sesión del día de hoy. Tenemos acá a Noé, a Sergio, a Francisco, a Gerardo, a Juan Carlos. Malud, adelante. Pues en lo particular, primeramente agradecerte, Leo, por toda esta información que nos suma completamente a todo lo que hacemos, lo que somos, pero en lo particular me llevo un poco más de tarea, como desde la esencia de la educación, para el resto de los compañeros, soy del área de psicopedagogía, como desde el área de la educación transformar esta visión que tenemos para las nuevas generaciones, cómo entender entonces sus conductas, sus acciones, sus propuestas, sus nuevas formas de ver la sociedad y verse inmersos dentro de la misma. Cómo no estereotiparlos o quitar los estereotipos para entonces acrecentar esta diversidad de género, de ideologías, de identidad, y darnos la oportunidad de abrir otras formas de sobrellevarnos en una vida social que no termina ahorita, ni terminó ayer, ni terminará mañana, sino que es una sociedad transformante, y que dentro de la misma el individuo que se encuentre inmerso en ella, tendremos que darnos la oportunidad de irnos cuando y de irnos transformando, para entonces darnos la oportunidad de seguir creciendo en todos los aspectos de la vida, pero en especial en nuestra esencia misma como persona. Muchas gracias, Leo. Gracias. Noé. Sí, buenas noches a todos y a todas. Pues a manera de comentario, conforme a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Quizás desde mi perspectiva tendría que responder con otra pregunta. ¿Según quién, no? Según quién, ¿qué es un hombre? Según quién es una mujer. Y podríamos irnos a lo que es la biología, pero ya decían hace rato que no. O tal vez podríamos ir a la cuestión de la zoología, pero también decíamos que no. Entonces, para clasificarnos como hombre o como ser mujer, ¿desde qué podemos partir? El médico hace rato mencionaban que solamente a sexo, género asignado a través del médico. No lo asignan ellos, sino lo asigna una ciencia. Ellos estudian la ciencia y asignan supuestamente conforme al conocimiento, ¿no?
Pero ahora mencionaban posteriormente, digamos, cómo considerar, por ejemplo, cuando mencionaban sobre la cuestión de los homosexuales, que no pueden ser totalmente hombres, pero a veces ni ellos mismos quieren que se les denomine como hombres, y ellos mismos se dicen, no, es que yo no soy hombre, yo soy mujer, cuando en realidad desde la perspectiva de la biológica, son, pues, supuestamente la biología, pues son hombres, ¿no? Por eso vuelvo a lo mismo. ¿Según quién? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Según quién? ¿De dónde podemos partir? Si no partimos de la biología, si no partimos de la zoología, si no partimos de una perspectiva donde podemos hacer una media explicación, ¿de dónde podemos partir? El ser humano no se puede clasificar así nada más. Y considero, mencionaban por ahí, la educación, para mí, desde mi perspectiva, la educación no tiene una cuestión de género. El conocimiento para mí no tiene género. Y considero, para mí, de manera muy personal, que sea mi manera de ver, que sea mi manera de pensar, que sea mi manera estructural que he sido formado. Los hombres no se curan, no se clasifican o no se, digamos, no avanzan de la misma manera que una mujer. Mencionaba hace rato usted que a lo mejor las mujeres pueden tener terapias, psicólogos, X actividades. Y los hombres solamente dicen que salen con los amigos. Bueno, somos seres humanos y nos podemos curar de diversas maneras. El hecho que nos quieran, digamos, clasificar y decir, es que así nos deberíamos, quizás sería muy bonito, ¿no? Decir, nos deberíamos curar de la misma manera para un bienestar común. Y vuelvo de nuevo a la pregunta, ¿qué es ser hombre según quién? Según, ¿qué es ser mujer según quién? ¿Desde dónde partimos? ¿No? ¿Y para qué? ¿Para qué ser hombre en esa sociedad y para qué ser mujer en esa sociedad actualmente? Sería a grandes rasgos nada más. Ok, gracias, Noé. Gerardo. Sí, gracias, Leonardo. Buenas noches a todos. Me quedo con una idea que me ha agradado mucho que has dicho, Leonardo, en el tema de que estamos deconstruyéndonos para ser otro tipo de hombres, ¿no? Por lo menos no el hegemónico. Yo tengo alrededor de 12 años de trabajar en círculos de hombres que ejercen violencia y creo que una parte importante es el trabajo personal. Me llamó mucho la atención, Leonardo, que dices que hay que estar atento todo el tiempo, ¿no? En cómo ejercemos nuestra propia masculinidad. Ah, y yo le agregaría que, bueno, también ese proceso personal que cada uno de nosotros tenemos que llevar, que cada vez hay más espacios donde los hombres trabajamos con otros hombres. Cada vez hay más espacios, sin embargo, creo que vamos lentos, ¿no? Y en el caso, si lo equiparamos con las feministas, pues bueno, nos llevan un camino mucho más recorrido, ¿no? Es mi opinión, Leonardo. Sí, muchas gracias, Gerardo. Esta parte, gracias por sus aportaciones. Y sí, tiene que ver con esta parte, ¿no? Hacia dónde queremos avanzar, cómo queremos evolucionar. Eh, Esta parte de pensar que solamente desde un campo disciplinar podemos definir lo que sería la parte de lo que, por ejemplo, es ser hombre, pues no solo va a venir de la biología, se te requiere un trabajo interdisciplinario. Los propios genetistas, de hecho, la semana pasada hubo una conferencia en la UNAM con genetistas diciendo a lo que se está enfrentando la propia disciplina del campo de la genética para definir lo que es un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, resulta complejo. Aquí el tema es más allá, independientemente de la discusión biológica y demás, pensemos en el ámbito de lo social y lo cultural, lo que ha jugado y lo que ha provocado la manera en que se ha ejercido la manera de ser hombre. No decía desde el punto de vista de quién. Pues hay muchas perspectivas, pero hay mucha teoría avanzada en el campo de la sociología, en el campo de la filosofía, en el campo de la propia biología sobre todas estas cuestiones relacionadas con el género, y yo nada más les invitaría a que volteemos a ver a nuestro país y las consecuencias que ha tenido el ejercicio de una masculinidad hegemónica que se ha caracterizado por un tema de violencia, por un tema de dominio, por un tema de imposiciones y tan sencillo como el tema de los feminicidios, ¿no? Somos un país donde al día
14 mujeres mueren por el simple hecho de ser mujeres. Y yo creo que esa será una razón más que suficiente para poder justificar por qué tendríamos que replantearnos la forma en que estamos viviendo nuestra masculinidad. Y también respecto a la ciencia, cada vez hay más investigaciones que demuestran cómo hay una lógica de configurar la ciencia que está permeada también por el género, ¿no? Y hay evidencia científica al respecto. Pues bueno, gracias. Vamos cerrando nuestra sesión y pues mañana tendremos otra sesión de 2 horas, igual de 5 a 7. Espero verles mañana y que todo esto pues pueda servirnos para seguir reflexionando. Muchas gracias, un gusto de conocerles y mañana continuamos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias, doctor Leo. Mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Algo, gracias.